Uno de los temas que nos inquietan, nos causan incertidumbre cuando tenemos un hormigonado en la obra es ese tiempo de vida, de ese tiempo de trabajabilidad del hormigón fresco. Hoy te hablaré sobre ello, te contaré sobre cuáles son esos factores que influyen y cuáles son esos tiempos recomendados. Vamos a verlo. Algunos de los factores que influyen en ese tiempo en que el hormigón se mantiene en sus óptimas condiciones como para lo que se necesita como hormigón fresco, que pueda ser colocado, que se pueda terminar ese proceso de hormigonado de ese elemento sin ningún inconveniente que dependa del hormigón. Algunos de esos factores que influyen en que esto sea así son la temperatura de la mezcla en sí, esa temperatura con que se prepara la mezcla, con que sale de la hormigonera, esa temperatura con que llega a la obra, también la temperatura del ambiente, la humedad del ambiente. Otro factor es el tipo de mezcla en sí, si es una mezcla convencional o si es una mezcla especial de un hormigón de alta resistencia, si es una mezcla con algún aditivo incorporado, ya sea retardante o sea acelerante, plastificante. De todo esto va a depender ese tiempo que yo tengo disponible para esa colocación de ese hormigón sin tener miedo de que estoy poniendo en juego la calidad de ese elemento que voy a tener finalmente hormigonado. Los tiempos recomendados, como tiempos óptimos hasta el vaciado sin tener problemas de calidad, varían desde 45 minutos hasta 2 horas. Tenemos 45 minutos, tenemos 90 minutos y tenemos 60 minutos. Esto deberíamos establecerlo al inicio de la obra o al inicio cuando se está programando esa calidad, ya sea de una estructura en particular o de la obra en general. Pues no me puedo ir a una receta general, pues vamos a hacerlo con 1 hora y media o vamos a hacerlo con 2 horas cuando yo tengo unas condiciones muy particulares para mi hormigón de ese momento. Entonces, yo debo ver si este hormigón es convencional y puedo decir pues 1 hora y media. O si yo tengo un hormigón que necesita un fraguado rápido, necesita una ganancia de resistencia acelerada y tiene incorporado aditivos que me van a hacer que él frague rápidamente porque lo necesite por mi tipo de elemento que tengo, entonces yo no puedo decir 2 horas porque no me va a aguantar el hormigón y posiblemente pierda esa manejabilidad y no me dé tiempo a vibrarlo, a darle la terminación, a completar ese proceso completo del hormigonado. Entonces vamos al inicio a dejarlo establecido en el plan de autocontrol por escrito, por elemento o por tipo de hormigón, cuáles van a ser esos tiempos. A mí me ha tocado participar en obras en las que hemos tenido que hablar con la hormigonera para pedirle un hormigón especial porque hemos necesitado hasta 4 horas para ese proceso de ejecución de ese elemento. En este caso eran unos pilotes vaciados in situ que tenían cierta complejidad por el tipo de suelo, por la profundidad del pilote, por el tipo de pilote, por muchas razones, tenía un grado especial de complejidad. En ese caso, hablamos con la hormigonera y nos diseñó una mezcla que se ajustaba a esa necesidad nuestra. No nos podíamos ir a una mezcla de 1 hora y media de vida, ni de 2 horas, porque íbamos a tener problemas. Y de hecho, en varias ocasiones, en vaciados en el que ha habido problemas y ha habido que abandonar algún pilote porque empezó el proceso de fraguado o de endurecimiento antes de terminar, y eso es muy fuerte porque implica una pérdida alta, tanto económica como en tiempo. En cierta medida te baja el estado de ánimo también porque dices, esto pudo haber tenido una medida preventiva para que no nos ocurriera. Te sientes como con ese desánimo porque dices, ¿qué no hice? ¿Qué hice mal para que pasara esto? Entonces, por eso es que estas experiencias que son aparentemente negativas son las que te enseñan a luego tomar medidas como las que te estoy contando, en que luego ya te sientas y haces tu diseño o pides tu diseño específico para lo que necesitas. Y de eso se trata, de ir aprendiendo de los errores para cada vez hacer las cosas
cosas mejor a la primera, que es de lo que se trata. ¿Cuáles consecuencias tendríamos si sobrepasamos estos tiempos en que el hormigón tiene la fluidez con la que puedo trabajar? En primer lugar, lo que nos va a pasar es que no podremos vibrar bien el hormigón porque este ya habrá perdido su consistencia y no tendrá esa movilidad, esa manejabilidad que tenía en su estado original. Estamos hablando en este caso de ese slump o revenimiento del hormigón, esa fluidez que necesitamos para que el hormigón se vaya desplazando cuando hacemos el vibrado y pueda llenar todos los huecos, pueda retirar los vacíos y yo poder tener un elemento compacto y por tanto resistente. Entonces, si pierdo esto, es una consecuencia bastante negativa. Otra consecuencia que voy a tener es, como decía ahora mismo, la resistencia me puede bajar por lo mismo de no tener la suficiente densidad de la mezcla. Y esto que va a implicar tener estas oquedades a falta de un buen vibrado y esta baja resistencia, pues en definitiva voy a tener una recortada durabilidad de la estructura. No va a tener el tiempo de vida útil para el que esta fue diseñada y fue pensada originalmente. Si te está pareciendo interesante este contenido, demuéstramelo con un like y así me pondré en publicar más contenidos de este tipo. Otra consecuencia que vamos a tener es esa terminación se dificulta porque no por lo mismo, se entiende, tiene la lógica y sentido común de que el hormigón no está manejable, maleable para yo moverlo a donde quiera, sino que ya él está empezando a rigidizarse y no me permite manipularlo. Estos tiempos por sí mismos no implican que el hormigón esté ya iniciando su fraguado. Estos tiempos son más bien una alarma, una alerta para que yo diga, óyeme, ya se está acercando al tiempo en que este hormigón va a empezar a perder esas propiedades que tenía como hormigón fresco y yo debo ir observando las demás propiedades. Yo debo ver qué pasa con la temperatura. La temperatura me está haciendo un cambio brusco desde que salió de planta hasta que llegó a obra y hasta que yo voy a empezar ese hormigonado. Me está subiendo mucho la temperatura, se está acercando a mi límite de temperatura aceptable para ese caso de esa estructura. También la experiencia te va a decir, cuando toques la mezcla, cuando veas cómo se comporta, te va a indicar si realmente está iniciando ese proceso de fraguado. Entonces, en ese caso, si ya estamos seguros y de acuerdo en que está iniciando este proceso, ese hormigón definitivamente debe ser rechazado. No debe ser usado bajo ninguna circunstancia en ningún elemento que sea estructural. Por favor, déjame un comentario de abajo diciéndome cuáles tiempos usualmente utilizas tú. ¿Cuáles medidas podemos tomar para ser preventivos, para evitar que ocurra esto? Pues entre las medidas que podemos tomar nosotros en obra, tenemos que, si estoy preparado, si tengo mi personal, mi equipo, mis herramientas y todo listo antes de pedir el hormigón, pues hay menos probabilidad de que a causa nuestra, de los que estamos en la obra, ese tiempo se extienda, está claro, ¿no? Debemos pedir esa liberación de ese encofrado y de ese acero antes de pedir el hormigón. Debemos tener todo totalmente controlado, terminado, una aprobación, una liberación y entonces sí pedir el hormigón para no agregar tiempo extra al tiempo ya de traslado y de cualquier inconveniente o imprevisto que pueda haber, que no sea a causa nuestra. Otra medida que se puede tomar es, si son obras muy importantes, donde va a haber mucho volumen de hormigón y hormigones de alta resistencia, hormigones especiales, lo mejor, lo ideal, instalar una planta en la obra o cercana a la obra para poder tener estos temas más controlados, porque si no se puede complicar bastante. Como ves, debemos ser preventivos, es lo que nos toca como encargados de control de calidad. Debemos siempre buscar esa prevención, esa programación previa, esa planificación para tomar en cuenta todos estos factores para que luego no nos tomen de sorpresa. La mayoría de las veces son temas que nos damos cuenta luego de esto se pudo haber evitado si hubiese hecho esto o aquello. Pero bueno, de eso se trata, de aprender cada día un poco más para ser mejores en nuestro trabajo, aplicar mejora continua. Nos vemos en el siguiente video. Chao.